Buenos días para todas, mi nombre es Natalia Barrera y hoy les voy a enseñar algunos mitos del aprendizaje y cómo comprender realmente nuestro cerebro. Vamos a iniciar con el mito de que cada alumno tiene un estilo diferente para aprender. Es decir, que hay alumnos que aprenden de manera visual, otros que aprenden de manera auditiva y otros que aprenden de manera kinestésica. Es decir, que aprenden tanto viendo como escuchando. Sin embargo, la ciencia nos explica que esto no es tan cierto que digamos, ya que digamos que uno como profesor no puede dictar una clase dependiendo cada estilo que tenga cada estudiante porque sería como muy complejo. Entonces, eh, ahí hacemos como, confundimos lo que nos gusta con lo que nos hace aprender. Además, la memoria para los dibujos o los sonidos se guarda es como eso, como colores y ruido o imágenes visuales. Pero para aprender es necesario entender el significado de lo que nos están enseñando las cosas. Por eso el método de enseñanza depende. Si la enseñanza es de pronto física, entonces, ejemplo, bailar. Entonces, si yo les enseño a bailar, la idea es que yo les enseñe a mover el cuerpo, los brazos, la cadera, en qué momento se debe mover qué parte del cuerpo. Y si les estoy dictando de pronto una clase de historia, entonces les debo enseñar de manera verbal, con palabras explicándoles la historia y en qué consiste. Entonces, cada aprendizaje depende del contexto en que se esté manejando. Para este primer mito, tengo una actividad pequeña y les voy a leer lo que dice y ustedes me van a responder la siguiente pregunta. La idea es que por favor me puedan abrir el micrófono y de esta manera contestar lo que ustedes consideren que está bien o que está mal o porque aprendió de tal manera. Entonces, un compañero les dice, ayer estudié con un mapa conceptual y entendí todo perfecto. Esto demuestra que soy un estudiante 100% virtual. Mi pregunta es, ¿por qué de verdad le sirve el mapa conceptual si no es porque sea visual? ¿Ustedes qué piensan? Yo considero que le sirvió el mapa mental, bueno, el mapa conceptual porque resume como las ideas del tema. Entonces, posiblemente es un estudiante que le gusta como tener las claves exactas del tema y eso le permite como aprender, o sea, o agarrar la idea más fácil. Tienes razón, Lorena, exacto. Entonces, el mapa mental lo que hace es que conecta la idea o sea, y se le suma el tema visual. Entonces, él conecta como la idea que está plasmada con la imagen o lo que se conecta directamente y con eso pues ayuda a comprender lo que se está enseñando. Entonces, hasta el momento del primer mito, ¿tienen alguna duda, pregunta, inquietud? No, no, señora. Perfecto. Entonces, en conclusión, la idea para este tipo de temas de el aprendizaje es entender que cada contexto es diferente y asimismo plantear el método de estudio para para cada ocasión. Si es bailar, bailando. Si es una obra de teatro, entonces enseñando de esa manera. Y si es una historia o es una clase teórica, entonces dictándola normal. Bueno, para el siguiente mito tenemos las personas aprenden mejor cuando descubren las cosas por su cuenta. Entonces el mito es, los alumnos aprenden a mejorar si descubren todo sin explicaciones. Pero la realidad es que hay cosas naturales que ya vienen desde, digamos que ya viene como el chip en el cerebro donde nos explica que eso ya tiene que ser de manera natural. Como hay otras que nos enseñan eh, que es con un acompañamiento, el tema de las clases, comprender, ¿sí? Que haya un adulto, un profesor o alguien que nos enseñe del por qué eso es así. Bueno, para esta actividad vamos a clasificar la habilidad. Entonces, ustedes me van a reaccionar con pulgar arriba, donde crean que la actividad que se está realizando viene ya desde, digamos que ya es lo que les digo, que
es una manera natural, que ya viene como el sistema ya viene aprendido y ya sabe que eso debe pasar. Y en otra me reaccionan con un corazón si creen que se aprende por la ayuda de otra persona, ¿sí? De un profesor, del acudiente, de una mamá, o sea, lo que ustedes consideren, reaccionan. Entonces, para la primera es aprender a caminar. ¿Consideran que aprender a caminar es natural o alguien tiene que enseñarle a uno cómo aprender a caminar? No sé si se dan las reacciones. Pues yo creo que acá pues yo digo que es mejor con una persona que aprender a Ah, caminar necesita sí, que lo cojan de la mano, que si uno se cae, pues digan, levántate, no pasa nada. Siento que es más apoyo de una persona. ok. Sí y no. Aprender a caminar como tal es como una causa natural, porque sabes que en algún momento eso va a pasar, ¿sí me van a entender? O sea, hay veces que uno ve al bebé y él se está ya parando solito y está dando sus pasos solitos, pero sí, digamos que en este caso serían ambos, tanto como de manera natural como aprendida por medio de ayudas de otra persona. Para la siguiente, resolver una fórmula física. ¿Ustedes ya sabrían resolver una fórmula física o necesitan ayuda de alguien? Necesitamos ayuda. Exactamente, entonces ahí es donde necesitamos la ayuda. Solitos no podríamos. Y la última es escribir un ensayo sin faltas de ortografía. También nos tienen que ayudar. Igual, exacto, siempre nos tenemos que ayudar. Si en este caso yo a ustedes les pusiera, no sé, una actividad donde, no sé, hagan la ecuación de ax al cuadrado multiplicando, acá nos volvemos locas las tres, porque ninguna vamos a saber del tema. Necesitamos desde de una persona que sepa, un profesor, alguien que sepa de este tema y que nos pueda colaborar para nosotros asimismo aprender. Entonces, digamos que este mito también sería falso, ya que se necesita ayuda de alguien para poder aprender ciertas cosas. Pasamos al tercer y último mito, que es la manera más efectiva para aprender, es aprender haciendo. Entonces, el mito para aprender es estar recordando o haciendo actividades físicas, es decir, ejemplo, yo estoy, no sé, tengo que hacer una suma de matemáticas y mientras que hago la suma de matemáticas, entonces voy corriendo. Efectivamente no sería viable porque nuestro cuerpo está en una sintonía mientras que nuestro cerebro está en otra, entonces no tendría pues razón de ser. Para este caso, sí o sí, y pues de manera científica, el cerebro tiene que estar conectado y estar analizando qué es lo que estamos haciendo para poder tener en cuenta y recordar el aprendizaje en el momento pues de estar haciendo actividades. Es decir, si la actividad física consiste en aprender a encestar un balón, entonces ahí sí necesito que mi cerebro y mi cuerpo se estén moviendo. Pero si es de hacer un ensayo, unas diapositivas, entonces solamente necesito que mi cuerpo esté conectado con mis manos y entender qué es lo que necesito aprender y poderlo explicar más adelante. La clave es hacer las cosas y pensar y conectar las ideas. Para esta pequeña actividad, para esta tercera actividad, les voy a preguntar, ¿cuál es el verdadero aprendizaje? En la opción uno tenemos pasar 2 horas eligiendo colores y animaciones bonitas, en Canva para una presentación, copiando y pegando información de Google sin leerla. Y en la segunda opción tenemos estar sentadas en silencio tratando de escribir con mis propias palabras el resumen del tema sin mirar el libro. ¿Cuál de las dos su mente está trabajando y aprendiendo? ¿En cuál consideran ustedes que cuál de las opciones es más viable para poder aprender y poder explicar esto más adelante? Que quede en nuestro cerebro guardado. La opción 2. Exacto, la opción 2, necesitamos que nuestro cerebro esté conectado con nuestro cuerpo y asimismo eh, que estemos pensando y analizando y sabiendo qué es lo que estamos aprendiendo, qué es lo que necesitamos explicar y para qué nos sirve. Para finalizar, les dejo este pequeño comentario que es el secreto para aprender de verdad, no es solo un estilo ni descubrir todo solas, ni hacer manualidades, la idea es siempre ir acompañadas.
de que alguien nos explique, preguntar no está mal. Y si tienen alguna pregunta, duda, estaré aquí para responderla y si llegado el caso no la presentan, pues daríamos por terminada la sesión de hoy. Por mi parte, profe, todo está claro. Perfecto, niñas, teniendo en cuenta eso, nos veremos en una próxima ocasión. Muchos besos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días para todas. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniela y el día de hoy vamos a ver una pequeña clase acerca de mitos sobre el aprendizaje. Vamos a iniciar con la pregunta de si realmente aprendemos como creemos. Para iniciar, quisiera saber ustedes qué opinan o cuál de estas tres afirmaciones creen que pueden defender desde su postura. La primera es, la multitarea mejora con la práctica, ya no necesitamos aprender porque todo está en Internet, o la atención dura únicamente 30 minutos. Lorena, no sé tú qué opinas. Pues en la primera, en la multitarea mejora con la práctica. Yo siento que sí, o sea, es como como una acción que se capacita cuando uno la hace varias veces. Entonces, cuando uno la hace varias veces, pues es más fácil, se vuelve como automatizada, en lo que entiendo. Perfecto. Natalia, no sé tú cuál crees. Mm, Disculpe. Ok, y tarea, o sea que pues uno se acostumbra, o sea, entre más está haciendo la actividad, se va sumando otra, se va sumando otra y se va sumando otra. Entonces ya se vuelve como una cadena y entre más multitareas uno esté manejando, así como que aprende más fácil, lo supongo yo, porque la atención dura solo 30 minutos, no creo, o sea, tiene que durar como con más tiempo para uno como aprender. Y la segunda que mencionaste, ya no hacemos, porque lo tenemos con el internet, pues no todo lo que es en el internet es viable. Entonces no hay como pues guiarnos tanto. O sea, siento que la multitarea para mí sería la mejor opción. Listo, perfecto. Ya con sus opiniones, lo que vamos a hacer en esta sesión es poder reflexionar un poquito acerca de nuestros propios hábitos de estudio y descubrir de pronto estrategias que nos puedan ayudar a aprender de una forma más efectiva. Bueno, el primer mito que tenemos es que la multitarea mejora con la práctica. Para esto, vamos a iniciar con un reto que se llama el reto del cerebro. No sé si Paula me puedes ayudar. Sí. Listo, entonces vas a decir los números del 1 al 10 lo más rápido que puedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Y ahora vas a decir los números del 1 al 10 pero intercalándolo con el abecedario. Es decir, 1A, 2B, 3C. 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6. No, ya me perdí. Listo. Entonces ahí nos damos cuenta de el tema de la multitarea. Nosotros creemos que lo podemos hacer fácil o que es algo que ya habituamos a hacer, pero al momento de realizar la práctica, Paula, pues no sé cuál se te dificultó más. Se me dificultó más realizar las dos actividades al mismo tiempo porque es a la vez recordar en orden el abecedario y a la vez los números y combinarlos. Entonces es mucho más como complicado, a diferencia de hacer una sola actividad. Sí, así es. En la fotico vemos algo que normalmente todos hacemos.
que es mientras estamos en el computador leyendo un artículo, estamos escribiendo en el cuaderno, pero al tiempo estamos pendientes del WhatsApp, de las notificaciones de Instagram. Creo que eso es algo que nos pasa a todos. Entonces, ya con el reto que acabamos de hacer, podemos entender que así creamos que nosotros podemos hacer multitarea o multitasking. No es tan así. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el cerebro es cambiar de tareas. Entonces, Paula estaba pensando en los números, pero al tiempo estaba pensando en el abecedario. Entonces, eso hace que nuestro cerebro esté alternando de una tarea a otra. Y esto tiene un costo significativo a nivel cognitivo para nuestro cerebro. Eh, y asimismo, con el ejemplo de la foto, puede que nosotros estemos leyendo en el computador algo, pero si nos distraemos con el celular y luego con el cuaderno y luego escuchamos algo que están hablando a nuestros alrededores, hace que la comprensión de lo que estamos haciendo en ese momento de nuestro artículo, de nuestro trabajo, disminuya completamente y no todo se nos va a quedar en la cabeza. Bueno, aquí vamos a ver un pequeño video dando un poco una mejor explicación acerca del multitasking. Multitarea ¿Ahí escucharon? o multitasking. ¿Hace Sí. bien? ¿Hace mal? ¿Vale la pena hacerlo? La respuesta es la siguiente. Nuestro cerebro tiene una capacidad cognitiva que se llama capacidad de atención o capacidad atencional. Cuando uno realiza una tarea por vez, un determinado problema o está resolviendo o poniendo su foco mental en un solo tema, lo que va a estar sucediendo es que toda su capacidad atencional va a estar enfocada en ese punto particularmente. En cambio, si usted divide la atención en más de un foco, supongamos tres, aunque sean comunes, a lo mejor está escribiendo mientras habla por teléfono y presta atención a una conversación que está más allá, está teniendo tres focos de atención, con lo cual su capacidad distributiva de atención le va a obligar a llevar la atención a tres focos distintos, pero a expensas de una menor capacidad de concentración en cada uno de esos focos, con lo cual va a disminuir el rendimiento en esas tres tareas. Esto se probó en experimentación científica. Pero a su vez, cuando hace tres tareas al mismo tiempo, no solamente el rendimiento en cada una de esas tres tareas va a ser menor, sino que va a tener mayor carga de estrés. Bueno, ya con este video quisiera entonces preguntarles si después de lo que vimos, creen que la multitarea mejora con la práctica. No, señora. Perfecto, entonces ahí podemos concluir que lo que mejora con la práctica es la rapidez con la que cambiamos entre tareas, pero no, eso no significa que aprendamos mejor. Bueno, vamos con el siguiente mito. Este dice que ya no es importante aprender porque toda la información está en Internet. No sé, alguno de ustedes me podría decir si consideran que el Internet puede reemplazar lo que nosotros aprendemos. Yo creo que no, porque o sea, la parte cognitiva que tenemos nos permite codificar la información. En cambio, lo que está en internet está todo de manera literal. Sí, bueno, entonces después de haber analizado el mito anterior que fue lo de la multitarea, em, podemos basarnos ahora en este nuevo mito, que es que tenemos tanto acceso a Internet todo el tiempo, a todas horas, que todo lo que necesitamos es tan fácil como irnos a un celular y buscarlo. Y esto ha llevado a que muchas personas piensen que ya no es importante aprender o leer o, bueno, como se estudiaba anteriormente, ya que todo está disponible todo el tiempo. Mm, Aquí vamos a poner un caso hipotético de, bueno, nosotras debemos realizar un taller pues sinceramente, ¿qué es lo primero que hacemos?
Primero pensamos en todo lo que aprendimos en las clases, en todos los conocimientos que tenemos, resolvemos el taller primero con esos conocimientos y dejamos de últimas lo que nos falta, o inmediatamente vamos y buscamos todo en Google. Todo en Google. Sí, creo que la mayoría de personas hoy en día nos pasa eso. Dudamos mucho de nuestros conocimientos y así sean cosas que hayamos visto en la clase de hace 2 días, tendemos mucho a dudar de todo lo que sabemos y queremos siempre confirmarlo con el Internet. Entonces, bueno, es un tema un poco complejo, eh, pero lastimosamente hoy en día, pues podemos saber que el Internet se ha vuelto algo fundamental para nuestras vidas. Para esto, vamos a buscar una estrategia donde no erradiquemos por completo el Internet, porque eso hoy en día es imposible, pero sí donde podamos complementar nuestros conocimientos de la mano con el Internet. Para esto, como recomendación, es que al momento de realizar un trabajo, inicialmente activemos los conocimientos que ya tenemos, es decir, recordar y relacionar lo que ya tenemos en la cabeza. Le pegarle una ojeada al taller que tengamos y reconocer cuáles son nuestros puntos fuertes en ese taller. Seguido de eso, podemos buscar y contrastar la información en Internet como una herramienta de apoyo, no como la herramienta de solución al 100%. Y para finalizar, construimos el conocimiento de forma que se comprenda y que se analice y se relacione todo eso que nosotros ya sabíamos, pero que el Internet nos ayudó a complementar. Mm, ya con esto, pues como para concluir, em, quisiera preguntarles si entonces, después de lo que vimos, se puede afirmar que el Internet reemplaza el aprendizaje o de qué manera lo pueden empezar a ver a partir de hoy. Yo creo que lo tomaríamos como una herramienta, más no que lo reemplace. O sea, una herramienta para poder construir, más no que reemplace esto. Gracias, Lorena. Listo, y pasamos al último mito. Este nos dice que la atención dura únicamente 30 minutos. ¿Ustedes a nivel personal creen que la atención les dura solo 30 minutos? En lo personal, no. Yo siento que la atención dura más de 30 minutos. Listo, Paula, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí, porque ya se hace como un desgaste cognitivo, entonces ya no tenemos como la misma focalización en prestar la atención. Listo. Quisiera saber, en estos 15 minutos que llevamos de sesión, ¿qué es lo que a ustedes las ha mantenido pendientes o atentas a esta clase? Pueden ser las preguntas, las actividades, lo visual, las imágenes o el video que les coloqué. En lo personal, como las preguntas, como el interactuar, porque siento que me van a preguntar, entonces debo estar pendiente a que me puedan preguntar. Y las herramientas, o sea, yo pues, siento que soy como visual, entonces me llama mucho la atención las imágenes o cosas así. Ok, listo. Entonces ya con la respuesta de Lorena nos damos cuenta que eh, la atención se ha mantenido por las imágenes, por la interacción, más no por el tiempo, porque nosotros no andamos pendientes de cuánto tiempo transcurrió. Entonces sería un mito decir que dura solo 30 minutos. Eso depende de los estímulos a los que nos enfrentemos. Vamos a ver este pequeño video que nos explica un poco acerca de los tipos de atención que existen. Hablamos de la atención.
¿Qué es la atención? La atención hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno en cada momento. Es un sistema complejo formado por diferentes componentes o subtipos. Arousal. Hace referencia al mantenimiento de la alerta. Atención focalizada. Capacidad que tiene nuestro cerebro para centrar nuestro foco atencional en un estímulo objetivo sin tener en cuenta el tiempo. Atención sostenida. Capacidad de mantener de manera fluida el foco de atención en una tarea durante un periodo de tiempo prolongado. Atención selectiva. Capacidad para dirigir la atención y centrarse en algo sin permitir que otros estímulos, bien externos o internos, interrumpan la tarea. Atención dividida. Es la capacidad de atender a más de un estímulo a la vez. Atención alternante. Es la capacidad de cambiar nuestro foco de atención de una tarea o norma interna a otra de manera fluida. Desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a dormir, nos valemos de los diferentes tipos de atención para ser eficaces. La falta de atención puede llevarnos, entre otras cosas, a perder la mochila o las llaves. Bueno, con estos tipos de atención, obviamente es muy importante que tengamos un dominio de cada uno de ellos. Sin embargo, es muy difícil que se mantenga únicamente un tipo de atención en nosotros todo el tiempo. Entonces, por eso, la recomendación para desmentir este mito es que las personas, especialmente los docentes, deben buscar estrategias que mantengan la atención de los estudiantes. Vamos a ver acá como tres evidencias, según el señor Héctor, que es el autor de los Edumitos, que nos explica el por qué la atención no se puede decir que dura únicamente los 30 minutos. Ya acá lo que les decía, no depende únicamente del tiempo, ya que no es exacto que a los 30 minutos nuestro cerebro diga como, ay, ya no quiero poner cuidado, sino que simplemente es algo que se va manejando de forma que las actividades que tengamos o que presentemos varíen. Lo otro que influye muchísimo, muchísimo es la motivación, la participación y el interés. Si se han dado cuenta, he tratado de interactuar con ustedes durante toda la clase para que esa atención perdure en lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo se haga interesante para ustedes. Y lo que les decía, es importante que los docentes en sus clases puedan entender que para los estudiantes es muy necesario el poder alternar los modos de aprendizaje, ya que normalmente hay cosas muy desgastantes que es sentarnos a leer diapositivas extensas de texto o que un profesor solo hable y hable y hable y hable. Es casi o muy probable que esas clases no nos generen aprendizaje. Y ya como estrategia, em, para mantener de pronto la atención un poco más, es alternar actividades, hacer preguntas, relacionar ejemplos con la vida cotidiana. En este caso, pues sería buscar la manera de que estudiar sea una forma llamativa para nosotros. Y ya por último, vamos a hacer un pequeño quiz de verdadero y falso. La que quiera, pues, abre el micrófono y me ayuda. Entonces, la primera es, ¿la multitarea mejora el aprendizaje? Dime. Es falso. Sí, señora. La segunda es, ¿cambiar de tarea causa más errores? Verdadero. La tercera es, ¿el internet reemplaza el conocimiento? La cuarta es, ¿lo aprendido ayuda a evaluar la información? Verdadero. ¿Verdadero? Y por último, ¿la atención dura exactamente 30 minutos? Falso. Falso. Listo, entonces para finalizar,
pues ya como una recopilación de los tres mitos, pudimos comprender que la multitarea no mejora nuestro rendimiento, que el Internet es una herramienta útil, pero que nunca va a poder reemplazar nuestro conocimiento, y que la atención no depende del tiempo, sino también de la participación y el interés que se fomente en cada clase. La idea principal de esta sesión que quiero que se lleven es que aprender no significa hacer o sea, hacer muchas cosas al tiempo, ni depender únicamente del Internet, sino concentrarnos y activar lo que ya sabemos para que sea más enriquecedor para cada una lo que es aprender. Y para finalizar la sesión, me gustaría preguntarle a Natalia, ¿qué hábito cambiarías después de esta clase? Cambiaría el hábito de la herramienta del Internet, o sea, si me ponen alguna actividad, primero mirar qué herramientas poseo internamente, o sea, con los apuntes que tenga, en la información que yo tenga, y ahí sí recurrir al Internet para ver qué me hace falta y complementar la información. Gracias, Natalia. Bueno, les agradezco mucho por su participación, por su tiempo. Espero que a partir de esta sesión puedan reconocer un poco más estas creencias y tomar decisiones de estudio un poco más conscientes para que este hábito se vuelva mucho más enriquecedor para cada una de nosotras. Y ya, muchas gracias. 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 Muy buenos días, chicas. Hoy vamos a ver sobre los mitos sobre el aprendizaje. Vamos a mirar si las ideas populares sobre aprender son las más equivocadas o están en lo verdadero. Quiero que vean esta frase y quiero que me digan qué piensan, si es verdadero o es falso. Yo creo que es verdadero. Lo que pasa es que muchos de nosotros elegimos esto verdadero porque intuitivamente parece que es como que la motivación es lo más principal, pero la ciencia implica de que hay mucho más trasfondo hacia el interés que da hacia la motivación. Entonces vamos a mirar durante toda la clase, a mirar este proceso. Bien. Muchas veces, como ya hemos visto, se piensa que un estudiante aprende solo cuando el tema le interesa. Sin embargo, la investigación muestra que el interés es solamente una forma de motivación. Lo que realmente predice el esfuerzo y la persistencia es el valor que el estudiante le da al aprendizaje y la creencia de que puede lograrlo. Por lo tanto, esto es totalmente falso, como la frase que vimos anteriormente, debido a que la motivación si viene de mucho más procesos, tanto la motivación interna y la motivación externa. La motivación interna es el impulso que se tiene a realizar acciones por el simple gusto de la pasión, el interés y demás, como se puede ver en la parte izquierda, en donde pues se hace sin esperar nada a cambio. Y también está la motivación externa, que son todos los como las acciones que se hacen para esperar algo a largo tiempo, como es el dinero, los premios y obtener buenas calificaciones. Entonces, como ya hemos venido diciendo, hay cuatro pilares importantes que está como la autoeficacia, el valor, la autonomía y la retroalimentación, donde el pilar más importante es la autoeficacia, que es la que permite dar como esa creencia de que uno tiene las habilidades de poder hacer las acciones. Y esto es definido por Bandura, que define la autoeficacia como juicios que realiza un individuo acerca de su capacidad para organizar y ejecutar las acciones necesarias para alcanzar un determinado desempeño, lo cual es importante porque esto nos permite utilizar toda esa capacidad en la cual nos creemos para luego desenvolverla en las habilidades en una situación específica. Luego tenemos el valor, que es un factor muy importante también, en el cual señala que los estudiantes se involucran más cuando comprenden por qué un contenido es útil o relevante para sus metas o para su vida cotidiana. También tenemos la autonomía,
otro aspecto que es parte de la teoría de la autodeterminación, que muestra que permitir que los estudiantes participen en algunas decisiones de su aprendizaje favorece una motivación más autónoma y de mayor calidad. Y por último, también tenemos la retroalimentación, que finalmente muestra que el desempeño es un papel fundamental, porque es que se encontró científicamente que la retroalimentación permite una orientación de progreso y ayuda al estudiante a identificar qué está haciendo bien o qué necesita para mejorar. Por lo tanto, el conjunto de estos cuatro pilares permite ver que el interés no debe entenderse como una característica fija del estudiante, sino que también se puede desarrollar durante el proceso del aprendizaje cuando el docente implementa estrategias pedagógicas que fortalecen la autoeficacia, lo que permite mostrar la utilidad del contenido, promover la autonomía y ofrecer una retroalimentación efectiva. Por lo tanto, vamos a ver un video donde se especifica más sobre la autoeficacia, que es lo más importante para este proceso. El éxito tiene un nombre muy complejo: autoeficacia. Es un concepto que introdujo el gran psicólogo Albert Bandura en 1997. Y ojo con esto, no estamos hablando de autoestima general. No es un qué bien me siento hoy. Es algo muchísimo más pragmático. Es la confianza específica, exacta, de tener en este preciso momento la capacidad real de superar el reto que tenemos sobre la mesa. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante es ver cómo se comporta esta autoeficacia en la vida real. Queda clarísimo que es un rasgo único de la personalidad. O sea, no es algo que se tiene o no se tiene para nada. Es un estado altamente variable. Podemos sentir una confianza brutal, pongamos del 95%, sintiéndonos invencibles ante un problema complejo en matemáticas, y literalmente 5 minutos después, sentirnos en 30% al enfrentarnos a una redacción en inglés. Por lo tanto, la idea clave con la que nos tenemos que quedar es esta: entender la autoeficacia es absolutamente innegociable para comprender la motivación. Primero, porque ya hemos visto que controla y modula el interés. Segundo, porque es un cálculo constante y subconsciente de nuestras opciones de éxito. Tercero, porque es extremadamente sensible y específico para cada materia. Cualquiera que quiera diseñar procesos de aprendizaje, pero de verdad tiene que tener esta estructura mental que hago. En el mundo de la psicología, Bueno, como ya vimos, la autoeficacia es un papel importante que dirige también que dirige el papel de la motivación. Como ya hemos visto, la motivación no depende únicamente de que el estudiante llegue interesado al aula, sino que son varios factores que motivan a que haya más interés que únicamente decir que le gusta, sino que también son motivos personales y tanto llegar a las metas. Entonces, este proceso se realiza también por medio de relacionar el contenido con situación de la vida real. Este funciona porque los estudiantes pueden lograr comprender cómo un contenido se aplica a la vida y asimismo ver la funcionalidad de lo que están aprendiendo con la vida real. También se hace fortaleciendo la autoeficacia, realizando actividades que se puedan medir el progreso del aprendizaje y además también crean un ambiente seguro que reduce el miedo a equivocarse. También tenemos ofrecer retroalimentación, que es importante porque permite ver el estudiante qué es lo que está haciendo mal y darle como ese aprendizaje de manera adecuada para que él se impulse a seguir mejorando. Y también tenemos favorecer experiencias progresivas porque permite fortalecer la autoeficacia y permite que todo este proceso que hemos visto se pueda dejar en un ambiente que llene de éxito y él mismo se pueda comprender como autoeficiente.
Entonces ahora vamos a hacer un pequeño quiz y la que quiera, por favor, me dice si piensa que es verdadero o es falso esta afirmación, esta pregunta, perdón. Yo siento que es falso, porque siento que debe haber como un interés para que la persona le guste, ¿sí? Pero pues también, o sea, no sé, estoy confundida porque siento que para que no tenga el interés, pero si digamos la dinámica que se utilice para enseñar eso funciona y le llama la atención, también podría ser. Está mal, pero ya te voy a explicar. Lo que sucede es que la evidencia demuestra que el estudiante puede comenzar el interés y desarrollarlo a través del proceso de aprendizaje. Entonces, si en ese proceso de aprendizaje se evalúan estrategias, se fortalecen lo que él quiere aprender, pues él va a desarrollar el interés. Entonces, no es solamente que tenga de que no le guste o sí para que él aprenda, sino es ese proceso de aprendizaje. Gracias. En la Dale. autoeficiencia influye más que el interés, yo diría que verdadero. Sí, es verdad porque la autoeficacia es la manera de que él mide su esfuerzo y la disposición para afrontar los desafíos. Y esta última, Daniela, ¿me podrías ayudar, por favor? Sí, yo creo que sí se puede desarrollar. Ya, pues que tú lo explicaste, que si de pronto la persona que explica ayuda a que este se vuelva interesante, pues sí. Sí. Lo que sucede es que el interés se desarrolla cuando, lo que estabas diciendo, se desarrolla cuando el docente diseña experiencias significativas que despiertan la curiosidad. Bien, ahora vamos a ver el otro mito. Este dice que los intereses de los estudiantes son particularidades de cada uno. Vamos a mirar por qué esta afirmación sería verdadera o sería falsa. Lo que sucede es que esta afirmación es falsa porque aunque existe un componente individual de los gustos que se tenga, este no depende únicamente de cada estudiante. El interés también puede despertarse y desarrollarse mediante la experiencia de aprender y el contexto educativo. Por eso el docente tiene un papel fundamental en su construcción. Como podemos ver aquí, está en la imagen el interés personal y el interés situacional, en donde el interés situacional es perdón, el interés personal es el gusto que tiene el estudiante como por la música, el deporte o la ciencia. Sin embargo, la parte de abajo está la parte situacional. Y ese no depende de las preferencias previas, sino de las experiencias de aprendizaje que crea el docente en el aula. Un artículo de Chesle 2009 demuestra que si enseñamos a los estudiantes los intereses, van a proceder como limitaciones, porque sus oportunidades solamente se van a desencadenar por solamente lo que ellos quieren, pero si nosotros le damos oportunidades de descubrir nuevos intereses, esto permite que haya un mejor aprendizaje. Entonces, como ya vimos, después de diferenciar el interés personal y el interés situacional, se explica que los intereses pueden desarrollarse y todo comienza con una experiencia significativa, es decir, una actividad diseñada por el docente que despierta la curiosidad del estudiante, donde a partir de las experiencias surge el interés situacional, que como vimos, depende del contexto y no de una preferencia previa del estudiante. Si el docente mantiene ese interés mediante actividades relevantes, el estudiante participa más, comprende mejor los contenidos y aumenta su confianza. Este proceso también se relaciona con la autoeficacia, como ya lo vimos anteriormente, ya que al experimentar pequeños logros, el estudiante fortalece la creencia de que es capaz de aprender.
Y finalmente, cuando esta experiencia se repite en el tiempo, el interés deja de depender únicamente de la actividad y se convierte en un interés individual, es decir, en un interés más estable y duradero. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se puede, cómo desarrollar este tipo de interés? Entonces, ¿cómo se puede ver acá? Despertar la curiosidad. Entonces, según un artículo desarrollado por Lowenstein en 1994, la curiosidad surge cuando el estudiante percibe una brecha entre lo que ya sabe y lo que necesita saber. Esa necesidad de completar la información incrementa su disposición de aprender y favorece el interés situacional. Y también tenemos la segunda, que es favorecer el sentido de pertenencia, el cual demuestra que cuando los estudiantes se sienten parte del grupo y perciben que sus aportes son valorados, aumentan su compromiso, su participación y su persistencia en el aprendizaje. Esto en conjunto, estas estrategias muestran que el interés no depende únicamente de las preferencias de los estudiantes, sino también del ambiente del aprendizaje que construye el docente. Entonces vamos a leer este caso y luego les voy a colocar una actividad donde deben organizar el orden en el que se desarrolló este tipo de interés. Entonces vamos a leer el caso de Valeria. Valeria es una estudiante de grado noveno, comentaba con frecuencia que la biología era una asignatura aburrida y que no tenía relación con su vida cotidiana. Al iniciar la unidad sobre ecosistemas, la docente no comenzó con una explicación teórica, en cambio llevó al grupo al huerto escolar y les planteó un desafío, descubrir por qué algunas plantas crecían adecuadamente mientras otras presentaban hojas amarillas y escaso desarrollo. Para resolver el problema, los estudiantes debían observar, formular hipótesis, buscar información y justificar sus conclusiones con evidencia. En las semanas siguientes, Valeria empezó a intervenir con mayor frecuencia en clase y consultó información adicional sobre el cuidado de las plantas y al finalizar el proyecto decidió inscribirse voluntariamente en el semillero ambiental del colegio. Entonces, aquí van a encontrar como la lista de oraciones, como el proceso en que se desarrolló. Entonces, me pueden ir diciendo y yo las voy organizando según el orden que creen que se dio este proceso. La primera sería Valeria decide ingresar al semillero. Ok, La docente planea un reto escolar. Perdóname. Mm, mm, Creo que primero, se acabó el tiempo. sí. Pues mira, lo que sucede es que, como ya lo vimos en el proceso del desarrollo del interés, inicialmente se tenía que plantear una estrategia en la cual se pueda evaluar como la funcionalidad de lo que están desarrollando. Y luego se tiene que plantear una actividad que sea interactiva para los estudiantes que busquen descubrir más cosas. Y por último, ahí sí vendría como en lo que decía el caso que Valeria decide ingresar al semillero. Entonces ese sería como el orden. Y por último, vamos a ver el último mito, el cual dice que los estudiantes olvidan lo aprendido porque no lo asociaron a emociones. Entonces quisiera preguntarles si alguna vez les ha parecido de que una clase no es interesante, entonces por lo tanto no aprendieron. Sí, a mí sí me pasó. Ok. Entonces vamos a continuar a evaluar qué sucede con esto.
La evidencia científica muestra que las emociones sí pueden favorecer el aprendizaje cuando son relevantes para lo que se está enseñando, pero no son la clave ni una garantía para recordar. También influyen procesos como la atención, comprender el contenido, practicarlo y recuperarlo varias veces de la memoria. En otras palabras, una clase puede ser muy emocionante y aún así no generar un aprendizaje duradero. Lo importante no es la emoción, sino diseñar las experiencias que ayuden a comprender y consolidar el conocimiento. Entonces, aquí podemos ver que hay una gran diferencia entre el interés y el aprendizaje, ya que verdaderamente, como ya lo veníamos diciendo, a ti te puede gustar mucho un tema, pero si no realizas las estrategias de aprendizaje adecuadas, como ejemplo, tienes un examen para mañana y estudias el día de hoy, pues no lo vas a aprender porque va a ser algo automático que se va a olvidar por la memoria de corto plazo. Entonces vamos a ver un video donde se va a explicar con un ejemplo. Pensemos en el aparcamiento de cualquier centro comercial. La gran mayoría de la gente adora su coche, tiene un cariño enorme o le da muchísimo valor. Pero aún así, ¿cuántas veces olvidamos constantemente dónde lo acabamos de aparcar? Si la emoción bastara para recordar algo, absolutamente nadie deambularía sin rumbo por el garaje buscando su vehículo. Entonces, la clave aquí es que para recordar algo de verdad, necesitamos llevar a cabo acciones completamente conscientes. Fijar la información es un proceso puramente activo. Es decir, hay que hacer un esfuerzo deliberado. Definitivamente no basta con defender en cuanto nos importa aquello que queremos recordar. Volviendo al ejemplo del aparcamiento, imaginemos que dejamos el coche en la zona azul. Si en ese momento asociamos activamente el color azul de esa zona con, no sé, los pitufos, ahí sí estamos creando un puente intencional. Conectar datos fríos nuevos con conocimientos que ya tenemos en la cabeza es lo que realmente construye una memoria duradera. Es como... Pongamos un ejemplo. Entonces, como ya lo vimos en el ejemplo, no solamente es el interés lo que permite que desarrollemos el aprendizaje, ya que aquí intervienen dos tipos de memoria. Primero, la memoria de trabajo, que es la que nos permite mantener y procesar la información mientras estamos aprendiendo. Si prestamos atención, la información llega a esta memoria, pero aún así no significa que lo vayamos a recordar después. También interviene luego la memoria semántica, que es donde almacenamos los conceptos y los significados. Esta memoria se fortalece cuando relacionamos la información nueva con los conocimientos previos, porque así construimos conexiones que facilitan recordarla más adelante. Por eso en el video se podía demostrar esto, en el cual él relacionaba el color con algo que él ya conocía antes para poder recordar dónde ha situado el carro. Y así muchas veces nos sucede. Tenemos que relacionar los conceptos anteriores con lo que estamos aprendiendo para desarrollar un aprendizaje a largo plazo. Entonces, ¿qué se necesita para aprender? Entonces, las estrategias más eficaz son aquellas que nos obligan a trabajar activamente con la información en lugar de solo leerla o memorizarla. Por eso, en esta diapositiva podemos ver las 4 acciones fundamentales para poder desarrollar esto. Primero, vemos que está recuperar la información, que es la que intenta recordar lo aprendido sin mirar los apuntes, donde esto fortalece la memoria y facilita el recuerdo posterior. Segundo, está organizar la información, porque estructurar las ideas permite comprender mejor y cómo se relacionan entre sí. También estamos viendo relacionarla con conocimientos previos, ya que el aprendizaje es más duradero cuando conectamos lo nuevo con lo que ya sabemos. Esto permite construir el significado. Y por último, está explicarla con palabras propias. Al hacerlo, dejamos de repetir información de forma mecánica y demostramos que realmente lo que pudimos comprender. El conjunto de estas estrategias favorecen un aprendizaje significativo
significativo y duradero, ya que no se centra únicamente en memorizar, sino en comprender, organizar y recuperar el conocimiento cuando lo necesitamos. Vale, entonces aquí vamos a ver diferentes situaciones y vamos a mirar qué es lo que está sucediendo, si está realizando bien la actividad del docente o si lo está haciendo mal según con lo que hemos mirado. Entonces van a identificarlo y a justificar la respuesta. En el escenario A, pues donde dice no entiendo Está cometiendo el error, perdón. Ok, él les estaba diciendo que para el escenario A creo que está mal porque les está diciendo como que, ay, repitan, o sea, lean el capítulo varias veces y con eso aprenden. Pues obviamente al repetir lo que tú nos estabas contando ahorita, digamos que no se va a quedar la información porque pues es solamente, o sea, es solamente la actividad de leer por leer, más no leer para aprender. Y supongo que tanta lectura también, pues no, digamos que no colabora. Uno se cansa, digamos, de tanta lectura y si es el mismo artículo, el mismo texto, pues no se va a quedar la información, sino se hace como algo más allá. Lo pienso así. Entonces, por favor, Daniela, ¿me puedes ayudar con el escenario B, por favor? Y me puedes decir y responder esta pregunta. ¿El interés garantiza que los estudiantes aprendan? No es suficiente con el interés, ya que es vital que los docentes busquen estrategias para que también los estudiantes generen más interés aún y el aprendizaje se consolide mejor. Vale, muy bien. Y Lorena, ¿me puedes ayudar, por favor, con el escenario C, diciendo qué estrategias de aprendizaje está utilizando el docente y por qué favorecen el aprendizaje? con el escenario C, ¿sí? Sí, Pues él está utilizando la estrategia de que usa un problema al iniciar su clase y luego pide a los estudiantes explicar el procedimiento con sus propias palabras. Entonces siento que busca como eso en los estudiantes, o sea, que ellos mismos puedan solucionar la problemática que él está poniendo al iniciar su clase. dale, sí, muy bien. Ahí estamos también reforzando lo que anteriormente vimos de la memoria semántica, lo cual permite relacionar los conceptos y tener un mejor aprendizaje. Vale, chicas, muchísimas gracias. Aquí se encuentran las referencias y gracias por todo. Gracias. Bueno, chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Chicas, bien. Buenas tardes. me alegro. Bueno, chicas, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Como se los indiqué la clase pasada, vamos a iniciar una temática sobre temas de mitos o enumitos que tenemos referente a la psicología. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar nuestra clase con los mitos que tenemos sobre cerebro y memoria. ¿Listo? Lo ideal es que durante la sesión me vayan indicando ustedes qué conocen, qué han escuchado, y teniendo en cuenta eso, pues vayamos aprendiendo un poco estos mitos. ¿Listo? ¿Qué es importante? Pues esta misión, o qué buscamos con esto, pues pensar el aprendizaje como una evidencia científica, que todo lo que nos digan y demás siempre lo llevemos a una evidencia científica. Es lo que quiero darles como de enseñanza en esta primera parte de nuestra clase. ¿Listo? Antes de continuar, quiero preguntarles, ¿me escuchan bien, chicas? ¿Bien ven mi cámara y demás? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, como se los indiqué, esta primera sesión la vamos a hacer virtual. Lo ideal es ya las otras sesiones poderlas hacer presencial para que podamos interactuar un poco más. Bueno, entonces vamos a iniciar
con una misión del día de hoy. Quiero que cada una de ustedes hoy se conviertan en detectives, ¿sí? Y van a ser detectives ¿de qué? De neuromitos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante durante nuestras 5 sesiones, ser esos detectives de neuromitos porque vamos a tratar diferentes neuromitos. ¿Qué buscamos con eso? Que ustedes logren descubrir, analizar y desmentir. ¿Listo? Para poder identificar cuáles son esas creencias del cerebro que son realmente falsas. Bueno, pero antes de eso, antes de iniciar a ser detectives de neuromitos, quiero preguntarles para ustedes qué es un neuromito. ¿Qué han escuchado por neuromito? Algo que ¿Quién? dice ser cierto, eh, pero pues no estamos 100% seguros acerca de, por la palabra neuro, creería que del cerebro. Perfecto. Sí, eso es, Daniela, muchas gracias. Un neuromito es una creencia muy difundida sobre el funcionamiento del cerebro que parece científica, pero realmente no está respaldada por evidencia. Entonces, esto es un problema grave, ¿sí? Porque muchas veces esto influye a las demás personas o influye en la manera que enseñamos. Recordemos que nos estamos formando para ser docentes y no podemos quedarnos en esos neuromitos, porque si no vamos a transmitir eso a nuestros estudiantes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un neuromito muy tradicional que lo vamos a ver en nuestra presentación es cuando un profesor afirma en sus clases que un estudiante ¿sí? Tiene habilidades más en su cerebro derecho que en su cerebro izquierdo. Y ahí ya entramos nosotros pues a falsear esa información. ¿Listo? Entonces, quiero que me digan si hasta el momento aceptan la misión. Vamos a ser detectives de neuromitos, vamos a descubrir, analizar y desmentir lo que vamos a ver a continuación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo, chicas, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Vamos a encontrar en la pantalla visualizando 3 mitos, pero quiero que, 3 mitos o realidades. Quiero que ustedes en su conocimiento, en lo que han escuchado, en lo que han vivido, me indiquen para ustedes cuáles de estos 3 pueden ser mito o realidad. ¿Listo? Entonces, Paula, Daniela y Natalia me van a decir uno. Entonces, por ejemplo, Paula, el primero, mito o realidad. Yo creo que mm, un mito, ya que realmente la memoria tiene muchas más funciones que solamente memorizar, porque permite comprender y poder, lo que ya aprendimos, poder desenvolverlo en la vida real frente a algo que necesitemos. Perfecto, súper, me gusta porque ya vamos por el camino. Ya más adelantico te explico por qué lo que me dijiste está súper bien. Listo, vamos con Daniela. ¿Existen personas de cerebro derecho e izquierdo? ¿Mito o realidad? Creería que es un mito. Probablemente sí hay personas que tengan más desarrollada un lado que el otro en cuanto a habilidades, pero no específicamente que sean de un lado o del otro. Perfecto, muy bien, excelente. Bueno, Natalia, y ayúdame con el último. Solo usamos el 10% del cerebro. ¿Mito o realidad? Lo pongo en mito. Yo siento que usamos más que solo el 10% del cerebro. Listo, perfecto, chicas, muy bien. Todos los tres que estamos viendo acá son mitos, pero ustedes me van a decir, ¿pero por qué? Probablemente les voy a explicar uno a uno por qué los consideramos mitos. Muchas de las cosas que ustedes me dijeron son ciertas y los vamos a, a determinar a continuación, ¿listo? Bueno, entonces vamos a iniciar. Esperen, porque no me deja correr con la flechita.
Bueno, chicas, espérenme ahí un momentico que el internet está teniendo fallas, pero ya continúa. Bueno, entonces, listo, chicas. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer edumito, que fue el que miramos, el de memorizar es aprender. ¿Qué es lo que normalmente creemos o nos han hecho creer? La memoria solo sirve para repetir información, ¿sí? Pero ¿qué nos dice la evidencia o qué nos dice sus artículos científicos? Que es muy importante siempre estar con ello. Y es que la memoria permite comprender, razonar y aprender, que era lo que Paula nos decía al principio. Nosotros con la memoria podemos comprender procesos. ¿Sí? Entonces la memoria no solamente es repetir información y eso tenemos que hacérselo saber a nuestros estudiantes. No es que vamos a aprendernos las tablas de multiplicar. Entonces, 2 por 2, chicas. ¿Cuánto es 2 por 2, chicas? 4. Perfecto, ¿sí? Nosotros lo podemos memorizar, ¿sí? Nos podemos aprender que 2 por 2 es 4, pero cuando nosotros comprendemos que 2 por 2 es 4 porque si hacemos una sumatoria nos va a dar 4, es más fácil poder adquirir esa información, ¿sí? Entonces, es muy importante que aprendamos esto. ¿Por qué? Porque si hoy nosotras estamos estudiando psicología educativa, ¿sí? Es porque en algún momento de nuestra carrera nosotros memorizamos o aprendimos diferentes contextos o diferentes conceptos que nos traen el día de hoy a esto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comprendemos un concepto y lo almacenamos en nuestra memoria a largo plazo, ese conocimiento nos permite seguir aprendiendo. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Cuando nosotros comprendemos, nosotros podemos aprender más cosas. Podemos desarrollar habilidades, ¿sí? Habilidades como qué, como el razonamiento, la creatividad, la resolución de problemas. ¿Listo? Entonces no sé si tengamos alguna duda con este de mito o hasta ahí me he hecho entender. Todo está claro. Vamos bien. Listo, perfecto, chicas. Entonces me van preguntando. Si tenemos dudas, me lo van preguntando. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a mirar si esto nos permite en pantalla grande para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Bueno, entonces vamos a realizar esta actividad. Es muy importante que miren la pantalla porque tenemos 10 segundos para que memoricemos una imagen que va a aparecer ahí. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo hagamos. ¿Todas estamos preparadas para poner el tiempo? Sí. Sí, señora. Listo. Entonces a la cuenta de 3 pongo la imagen para que por favor estemos pendientes. 1, 2, 3. Importante que miremos qué hay en esa imagen, cuántos posibles objetos. Se nos acabó el tiempo, muy rápido. Entonces, quiero que ustedes rápidamente me indiquen cuántos objetos recuerdan. Yo solo 2. Tú solo 2. Perfecto, Daniela. Paula, ¿cuántos objetos recuerdas? También solo 2. Perfecto. Y Natalia. ¿Cuántos objetos recuerdas, Natalia? Disculpa. Ok, Yo- perdón, es que se me había caído el internet. Pues encontré una lámpara,
Había una botella de vino y otras botellas y unos tubos. Más o menos contando en números, ¿cuántos objetos recuerdas? Digo que 5. 5, listo. Paula y Daniela solo recuerdan 2 específicos, ¿sí? Natalia recuerda 5, ¿listo? Que es importante, recordar objetos no significa comprender, ¿sí? La memoria cobra valor cuando la usamos para relacionar, explicar y resolver. Ahí es donde nuestra memoria cobra valor, ¿listo? Entonces, por eso Natalia tuvo 5, porque ella más o menos no tuvo. ¿Cuántos tubos más o menos? ¿Por qué? Porque lo relacionó con algo. Algo le generó y le permitió eso. ¿Listo, chicas? Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a continuar con nuestro segundo edumito, que es, ¿eres cerebro izquierdo o eres cerebro derecho? ¿Ustedes qué dicen? ¿Existe o no existe? No existe. ¿Por qué, Paula? Porque creo que igualmente nosotros utilizamos ambos hemisferios para desarrollar las actividades. Y ya son casos específicos de que alguna persona tenga más desarrollado cierta parte, pero igualmente para desarrollar actividades necesitamos de los dos. Perfecto. Lo que tú estás diciendo es perfecto. La respuesta es que no existe como tipo de persona. ¿Por qué? Porque algunas funciones pueden estar más lateralizadas. Ambos hemisferios se comunican y trabajan juntos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto y qué quiero que se lleven de este edumito importante? ¿Sí? Muchas veces hemos escuchado que dicen, yo soy cerebro derecho porque soy creativo, ¿sí? Y él es cerebro izquierdo porque es muy bueno para las matemáticas. Es lo que normalmente siempre escuchamos, ¿cierto? Pero, ¿hasta qué punto eso puede ser realidad? ¿Sí? Incluso vemos en Facebook, en TikTok, algunas pruebas que nos dicen, haga este test y vamos a mirar qué hemisferio utiliza más, si su hemisferio predisponente es el derecho o el izquierdo. ¿Sí? Y eso tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que transmitirlo a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque es cierto que algunas funciones de nuestro cerebro presentan cierta lateralización. ¿Qué quiere decir? Yo hago una actividad y posiblemente en esa actividad se vea más el hemisferio derecho, ¿sí? Pero también maneja algo de nuestro hemisferio izquierdo. Ahorita vamos a ver una imagen de un niño tocando piano y vamos a ver cómo las diferentes estructuras o esa lateralización no se ve bien, digamos, en tocar. De pronto se prendan más lucecitas en la parte izquierda, pero en la parte derecha una, pero se utilizan los dos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El cerebro funciona como una red altamente integrada. ¿Qué quiere decir? En que ambos hemisferios trabajan de manera coordinada y se comunican constantemente a través del cuerpo calloso, ¿sí? Nosotros sabemos en nuestra mitad tenemos nuestro cuerpo calloso y eso es lo que genera la comunicación de nuestros dos hemisferios. ¿Listo? Entonces, cuando realizamos actividades cotidianas como leer, escribir, resolver un problema matemático, pintar, tocar un instrumento, conversar con otra persona, participan múltiples regiones. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, ustedes me confirman, por favor, cuando veamos una imagen que les voy a proyectar. Listo. Entonces, ¿vemos la foto que les estoy presentando? Sí, señora. Listo. Entonces Sí. tenemos a un chico o a un niño tocando piano. ¿Sí? Cada colorcito que vemos en la corteza motora, que es un amarillo, en corteza sensorial, que es verde, corteza auditiva, que es morado. Vemos en la parte de abajo cómo trabaja nuestro cerebro al tocar el piano. ¿Listo? Entonces, miremos una parte de planificación. Atención, cuando nosotros vamos a tocar piano, debemos planificar y atender qué nota vamos a tocar. ¿Sí? Si nos damos cuenta, vemos un naranjita y un amarillo. ¿Qué quiere decir? Se activa el sistema límbico, que es donde conecta la música con las emociones y la motivación, y nuestra corteza motora, que es donde controla los movimientos finos de los dedos al tocar las teclas. ¿Sí? Pero en nuestro otro hemisferio vemos que también
se activa esa parte amarilla, que es nuestra corteza motora, y una parte morada o como rosadita, que es el hipocampo, que es que guarda y recuerda las piezas musicales aprendidas, ¿sí? Eso en la planificación y atención, ¿sí? Pero, por ejemplo, miremos una parte de la memoria. ¿Qué colores vemos que se activan en la memoria? Amarillo y La rosa. corteza motora. Dime. La corteza motora. La corteza motora. ¿Y qué otro color se activa en la memoria para tocar piano o en esa actividad? El hipocampo. El hipocampo, ¿sí? Si se dan cuenta, posiblemente en la memoria se ve la corteza motora solamente en una parte de nuestro hemisferio, ¿sí? Pero el hipocampo lo vemos en las dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros dos hemisferios trabajan muy de la mano para poder realizar la actividad que queramos. En este caso, la planeación y la atención, el movimiento fino, el procesamiento auditivo, la coordinación de equilibrio y demás. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda hasta ahí con ese? No, No, señora. señora. Bueno, viendo esta imagen, quiero que escuchemos este caso que tenemos, ¿sí? Y por ejemplo, la imagen que ustedes ven ahí es de una persona tocando piano, ¿sí? Pero podemos también validarlo con un arquitecto. Para diseñar un edificio, ¿qué se necesita? Para ustedes, pues construir un edificio, ¿qué necesitamos? La corteza prefrontal. Sí, perfecto, Paula, pero no me hice entender. ¿Qué habilidades? O sea, ¿qué necesitamos? Voy a darte una. Creatividad para imaginar espacios, o sea, para que cuando yo esté creando el baño y el cuarto, pues queden bien creados. ¿Sí? ¿Qué más podemos necesitar para diseñar un edificio? La Los planificación. materiales. Sí, planificación de materiales. ¿Qué más? Materiales, o sea, con qué crear el edificio. Exacto, como un razonamiento lógico de qué usar para construir qué, sí, el ladrillo. Bueno, también se necesitan cálculos matemáticos, también se necesita una capacidad para planificar. Y todas estas habilidades requieren un trabajo conjunto de ambos hemisferios, porque como estamos viendo para tocar piano, ¿sí? También para este tipo de actividades se requieren de las dos. Entonces, decir que una persona con el hemisferio derecho es más creativo y con el hemisferio izquierdo le va más bien, muy bien en matemáticas, pues no es real, porque si ustedes se dan cuenta, crear un edificio necesita la creatividad y necesita los cálculos matemáticos. Entonces se utiliza la interacción de sus dos hemisferios. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas con este humito? ¿Algo que ustedes quieran agregar? No, señora. No, señora. Bueno, entonces para esta actividad, para este humito y para ir finalizando, vamos a ver una pequeña actividad donde quiero que ustedes validen esta persona que necesita para realizar esa actividad. ¿Listo? Me confirman, por favor, cuando vean mi pantalla. Listo, entonces como teníamos, vamos a continuar con la actividad de nuestro Edumito 26, donde ustedes pasas, por favor, la... Listo. ¿Dónde qué se necesita? Entonces, acá vemos en la pantalla a una chica. ¿Ella qué está haciendo? Pintando. 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 ¿Qué necesitamos para pintar? Natalia, ¿qué necesitamos para Creatividad. pintar? Creatividad, Creatividad. muy bien. Entonces necesitamos en sí los 4 focos que vemos en la pantalla. Necesitamos creatividad, organización, movimiento, atención, ¿sí? ¿Y qué hemisferio creen ustedes que está utilizando esta chica para poder pintar? ¿El derecho?
¿Por qué, Paula? Porque creo que ahí están todas las partes como de la creatividad, el diseño y como la parte artística, pues eso tengo entendido. Listo. Entonces, Paula nos acaba de confirmar el edumito que estábamos hablando. Y recordemos que ninguno de nuestros hemisferios genera eso. O sea, el hemisferio derecho no genera la creatividad se da en nuestros dos hemisferios, ¿sí? Que era lo que veíamos en el muchacho del piano. Si ustedes se daban cuenta, cuando él daba, no sé, la atención, aparecía un colorcito en el hemisferio izquierdo y un colorcito en el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque para realizar esas dos actividades necesitamos los dos hemisferios. Entonces, quiero preguntarle a Daniela, ¿cuál es el hemisferio que estará utilizando en este momento la chica que está pintando? ¿Será el izquierdo, será el derecho o serán los dos? ¿Qué piensas tú, Daniela? Los dos. Obviamente ¿Por qué? el derecho es el que de pronto está, mm, bueno, lo está utilizando más. Sin embargo, el izquierdo en el tema de la secuencia y demás para pintar es del lado izquierdo. Exacto, perfecto. Entonces es recordar la imagen que les mostré inicialmente del piano. Recuerden que posiblemente para una actividad específica podamos que utilizamos un poquito más un hemisferio, pero no quiere decir que es el único. ¿Por qué? Porque podemos utilizar los dos hemisferios, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Recordemos, no sé si ustedes han escuchado cuando tenemos un accidente, ¿sí? Cerebrovascular, así sea en un solo hemisferio, siempre nos va a costar con el otro hemisferio. ¿Por qué? Porque por nuestro cuerpo calloso es donde se conectan pues los dos hemisferios y por los cuales se comunican. ¿Listo? Entonces nos queda un poquito más claro este de mito. Sí, señora. Listo, entonces vamos a pasar a nuestro último dumito de la clase del día de hoy. Entonces, para ello, vamos a iniciar con un video. Quiero que veamos el video es corto y ustedes me digan qué piensan sobre este. ¿Qué dice el edumito? Solo usamos el 10% del cerebro. ¿Listo? Entonces vamos a ver el video. Porfa, nos confirman cuando vean y si escuchan bien el video. My name is Nick Spitzer. I'm the Atkinson Family Distinguished Professor at the University of California. ¿Puedes poner pantalla completa, por favor? ¿Escuchan bien, chicas? Sí, señor. Sí. Listo, chicas. Entonces vamos a ver este video, es de un profesor de California, donde nos va a hablar sobre este dumito del 10%, de que solo usamos el 10% del cerebro. A ver el qué nos dice sobre ese dumito. ¿Lista? My name is Nick Spitzer. I'm the Atkinson Family Distinguished Professor at the University of California, San Diego. There are unfortunately many misconceptions that the general public has about the brain. So, for example, many people think that we only use 10% of our brain. And this is wrong. We use all of our brain. A recent movie came out. I think it was Lucy, who was able to call on that residual 90% of her brain. It made great film, but it's a total put on. It's just that's just not the case. Listo. Del video, ¿qué entendimos, chicas? Que no usamos De- el 10, pero no logré entender cuando él dice que el 90, o sea, que Lucy utilizaba el 90. ¿No es posible? Listo. Sí, sí es posible. Entonces, muy bien, eso era lo que quería que ustedes enviaran en el video y me dijeran, ¿cómo así, Lorena, que el 90, qué pasa con eso? Entonces, este neuromito es el más famoso de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas personas creen que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, ¿sí? Que si lográramos activar lo que él decía en el video, ese 90%, posiblemente seríamos personas
que aprenderíamos más rápido, que podríamos realizar actividades de manera más rápida, ¿sí? Pero no es así. ¿Qué quiere decir eso? Gracias a las técnicas modernas de la neuroimagen, que era lo que les mostraba hace un momento con el mismo caso del chico de piano, ¿sí? Esas neuroimagen o esas resonancias magnéticas funcionales nos permiten ver en qué actividad en específico podemos realizar una actividad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía él? Nosotros podemos utilizar el 10% del cerebro para una actividad en específico, ¿sí? Porque el 100% no se prende o no funciona al mismo tiempo. ¿Mm? Todas las regiones de nuestro cerebro presentan actividad, lo que cambia es que no todas se activan al mismo tiempo, ¿sí? Sino que diferentes áreas participan dependiendo de la tarea que estemos realizando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando leemos se activan regiones relacionadas con el lenguaje y la visión, ¿sí? Pero no se activa todo el cerebro, solamente estas regiones que nos funcionan para la visión y el lenguaje, ¿listo? Entonces lo vamos a ver. Si quieres, Paula, porfa, salte un momentico y vuelve a entrar para que se te active la flecha. ¿Listo? Si quieres, eso, si quieres también la puedes hacer desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que veamos con este video? Lo veíamos en esta imagen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando leemos o cuando realizamos alguna imagen de visión, no sé si lo puedas poner por favor en vista previa, se evidencian los dos hemisferios. Entonces, cuando observamos los dos hemisferios, vemos que se parte. Y así como lo vimos en el del piano, así se van prendiendo unas imágenes específicas o un color específico para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a pasar la diapositiva. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta, chicas? Este neuromito no puede tener sentido. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro representa aproximadamente el 2% de nuestro peso corporal, ¿sí? Pero consume cerca del 20% de la energía del organismo. Entonces, cuando decimos que solo utilizamos el 10%, pues aquí ya no tendríamos sentido porque ya vamos 2% del peso corporal y 20% de la energía del organismo. ¿Sí? Y eso que no estamos hablando de funciones como aprender, memorizar, que son funciones que generan otras partes. ¿Listo? Entonces quiero que hagamos este verdadero o falso, donde decimos, entonces, Paula, ayúdame por favor. Usamos solo una parte del cerebro, ¿falsa o verdadero? Falso. Es falso. Señor, ¿por qué? Es falso porque como tú ya venías explicando, por medio del cuerpo calloso se hace conexión de ambos hemisferios para producir la actividad que se necesita. Perfecto. Natalia, cuando dormimos nuestro cerebro deja de funcionar. Falso, el cerebro sigue trabajando normal. Funcionando muy bien, porque recordemos que el 20% de la energía de nuestro organismo pues sigue así y ese 2% del peso corporal continúa. Daniela, ¿diferentes zonas trabajan según la actividad? ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Por qué? Porque como vimos, así sea una actividad que corresponda al hemisferio derecho, hay una partecita del izquierdo que siempre se va a activar para complementar. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué podemos concluir de este mito? No usamos solamente el 10% del cerebro, utilizamos prácticamente todo el cerebro. Aunque distintas regiones se activan según las demandas de cada actividad, el cerebro se utiliza, ¿sí? No un solo 10%. Entonces, este neuromito ha permanecido durante muchos años porque resulta atractivo pensar que tenemos un enorme potencial oculto, pero la evidencia científica demuestra que esta idea es falsa. ¿Lista? Entonces, vamos a continuar. Con nuestra actividad donde vamos a organizar todos los tres edumitos que acabamos de dar.
¿Listo? Tenemos 3 minutos para realizar esta justificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el caso, ¿sí? Y el primero lo vamos a solucionar entre todas. Vamos a tener otro caso donde una persona en específico, la que quiera, lo solucionará. ¿Listo? Entonces, vamos con el primer caso, este no tiene tiempo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a leer. Daniela, ayúdame a leerlo en voz alta. Una docente afirma que una estudiante es creativa porque usa más el hemisferio derecho. Listo. ¿Qué neuromito estaremos utilizando ahí? ¿El 24, 26 o 27? El último que vimos. El último que vimos. Muy bien. Bueno, este no era el último, era el penúltimo donde hablábamos que se utilizaba más el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Acuérdate que el último enumito, Daniela, hablaba de que solo utilizamos el 10%. El segundo que hablamos era que cada persona tiene un hemisferio cerebral dominante. ¿Listo? Entonces, esta afirmación habla sobre nuestro erumito de cada persona tiene un hemisferio cerebral dominante. Esto ya sabemos que es falso porque siempre necesitamos de los dos hemisferios porque se comunican con nuestro cuerpo calloso. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con la siguiente. Entonces vamos a leerlo y luego nos pasamos a la diapositiva del tiempo para que lo respondamos. ¿Listo? Lo puede responder cualquiera, no hay problema. Listo. Entonces, yo se los voy a leer y ustedes lo responden. Un estudiante repite definiciones sin relacionarlas con ejemplos, preguntas o problemas. ¿Cuál podría ser este erumito? Vamos a poner el tiempo. ¿Quién se anima? Una estudiante repite definiciones sin relacionarlas con ejemplos, preguntas o problemas. ¿Quién se anima a responder? Diría que sería el primer edumito que Se te fue, Natalia, no te escucho. Me decías que el primer enumito, ¿por qué? porque estábamos hablando sobre la relación que se tenía que hacer y cómo relacionar los temas. Exacto, muy bien, excelente. Nuestro primer erumito era la memoria, solo sirve para memorizar y sabemos que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque nuestra memoria nos puede ayudar para comprender, para desarrollar habilidades de razonamiento, para generar creatividad, resolución de problemas. ¿Listo? Bueno, chicas, entonces, muchas gracias por haber asistido el día de hoy a esta sesión de erumitos. No sé si tengamos alguna duda o pregunta. No, señora. Todo está claro. Listo, entonces en nuestra próxima sesión hablaremos sobre erumitos más del aprendizaje. ¿Listo? Vamos a estar en conferencia pues ya presencial, donde haremos actividades sobre esto. ¿Listo, chicas? Muchas gracias por haber asistido. Gracias, Paula, por ayudarnos a compartir. Espero que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias. Gracias.